Buenas noches, muchísimas gracias a la Sociedad Venezolana de Obstetricia y Ginecología, al Laboratorio Pharma y de verdad muchas gracias a todas las personas que están ahorita conectados por darnos la oportunidad de compartir con ustedes un poco sobre esta experiencia tan bonita de la vitamina D y bueno, todo lo que se ha descubierto. Hablar de vitamina D en la fertilidad es de verdad muy importante porque, como bien ha dicho el doctor Jocelyn, eh, la vitamina D anteriormente, o sea, todos le decíamos que era una vitamina del grupo de las liposolubles, hoy día la catalogamos como una hormona, es decir, hoy día decimos que la vitamina D es un secoesteroide y sabemos que el déficit de la vitamina D está asociado con cualquier cantidad de patologías en el organismo muy bien explicadas por el doctor. Sabemos que no es una pieza elemental en la salud de todo individuo. Está relacionado dentro de tantas cosas con el cáncer colorectal, el cáncer de mama, enfermedades autoinmunes, diabetes mellitus tipo 1, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, déficit cognitivo, enfermedades neurovegetativas, pero hasta allí nosotros, desde el punto de vista ginecológico, teníamos poca participación hasta que hace aproximadamente unos 10 años atrás se comienza a hablar de la relación que existe directamente con la vitamina, el déficit de vitamina D y patologías como lo son el síndrome de ovario poliquístico. Sabemos entonces que el papel de la vitamina D tiene que ver, como lo dijo el doctor Jocelyn, en el sistema esquelético, sistema inmune, cardiovascular, endocrinológico, que la insuficiencia o el déficit de vitamina D en niños produce raquitismo, en adultos está asociado con la osteomalacia. Cuando hay déficit de vitamina D, sabemos que vamos a tener en consecuencia un hiperparatiroidismo, un aumento de la degradación ósea, osteoporosis. La vitamina D, recordar, siempre tiene que actuar al unirse a su receptor, y cuando la vitamina D se une a su receptor, es importante porque va a tener un papel fundamental en la regulación y en el crecimiento celular. En cuanto a la regulación celular, el papel de la vitamina D tiene mucho que ver con la especialización de las células para cumplir su función. Y sabemos que hay una relación directa en cuanto a las dosis o a la concentración de vitamina D. A mayor vitamina D tenemos mayor diferenciación y a mayor diferenciación vamos a tener mayor proliferación celular positiva, ¿ok? Pero tenemos que la proliferación celular es algo que hay que meterle mucho la lupa, porque la proliferación celular está asociada con el crecimiento y la cicatrización, pero cuando hay una proliferación desenfrenada, eso se relaciona mucho con el cáncer. Y sabemos que la 1.25 de hidroxivitamina D3, que es la forma activa de la vitamina, inhibe la proliferación desordenada y estimula la diferenciación celular por los mecanismos que el doctor Jocelyn explicó anteriormente. Esta lámina que les presento a continuación es de verdad muy importante. Esta lámina fue publicada en un trabajo de tesis de grado, de doctorado, de una doctora bióloga de España, y hace un recorrido por los artículos publicados en PubMed sobre todo lo que tenía que ver con la vitamina D y su papel dentro de la fertilidad. Nosotros podemos ver cómo en los últimos años ha habido un repunte de artículos publicados nada más en PubMed. Para el 2015 habían aproximadamente 4.500 artículos publicados. Hoy día, las últimas revisiones que hemos hecho, ya vamos por casi 18.000 artículos publicados que tienen que ver con la relación de la vitamina D y la infertilidad. El doctor Jocelyn les habló de la regulación. Cuando vieron ustedes allí la flechita hacia arriba y hacia abajo, él hablaba de la regulación clásica de la vitamina D, la regulación de la expresión de genes clásicos, que era lo que él decía, positivo y negativo, pero no teníamos nosotros presencia en esa regulación y en esos genes de vitamina D hasta que aparecen aproximadamente hace unos 15 años atrás lo que se llama regulación de expresión de genes de la vitamina D no clásicas.
En esta regulación de la vitamina D no clásica se descubre el papel de la vitamina D en la regulación del ciclo del pelo, en el desarrollo embrionario. Comenzaron a hacer estudios en raticas, en feticos ratoncitos, y vieron que había receptores de vitamina D y que respondían a lo que era el ciclo del pelo y que había modulación del desarrollo embrionario. Posteriormente, estos mismos receptores se descubrieron en fetos de humanos. También vemos que hay receptores de vitamina D en tejidos reproductivos. Esto no se había demostrado y ahora se consiguieron receptores de vitamina D en ovario, útero, trompas de falopio, en la placenta, en los testículos, en las células de Sertoli y de Leydig, en los espermatozoides, en la próstata y vesículas seminales. Además, hemos visto la presencia de que la vitamina D tiene un papel en la inducción de la expresión de factores de transcripción y están presentes también en el hipotálamo y en la hipófisis. Una vez que se descubren estos receptores a nivel de hipotálamo y de hipófisis, ya sabemos que la vitamina D, hoy llamada hormona secoesteroidea, juega un papel importantísimo en todas las reacciones endocrinológicas que tienen que ver con la esteroidiogénesis. Esta gráfica que ven acá más o menos es parte de lo que el doctor Josely les explicaba. Sabemos que en la piel el 98% de la vitamina D que nosotros obtenemos de la energía solar, y en la piel tenemos una forma inactiva de la vitamina D, que es la 7.8 de hidroxicolesterol, que cuando la piel se expone a los rayos del sol, entonces vamos a ver que se pierde un grupo beta y eso se convierte en vitamina D3, que tiene que viajar en la sangre unida a una proteína transportadora de vitamina D para poder llegar al hígado, donde va a sufrir su primera hidroxilación. Y lo importante de esta lámina es que estas enzimas, que es la 25-hidroxilasa que está presente en el hígado y es quien hace la primera hidroxilación de la vitamina D3 para convertirla en 25-hidroxi vitamina D3, que es la forma más abundante en la circulación, no es la activa, pero es la más abundante. También este conjunto enzimático se consiguió en el hígado, donde tenemos elementos de unión específica, en el testículo, donde tenemos elementos de unión específica de vitamina D. Es decir, que esta primera hidroxilación de la vitamina D se lleva a cabo no solo en el hígado, sino también a nivel del testículo. Posteriormente, la vitamina D sufre su segunda hidroxilación a nivel del riñón por acción de la 1-alfa hidroxilasa, pero en los estudios recientes, ya se han publicado estudios de menos de 5 años, se descubrió que la 1-alfa hidroxilasa también se encuentra presente en los ovarios, en el cerebro, en la mama, en la próstata, igual que en el colon, en el endotelio del músculo liso, en el páncreas, en la placenta. Y vemos que en todos estos órganos reproductores vamos a tener elementos de unión específica de la vitamina D y receptores también que pueden estar, como vemos acá, hay receptores en la membrana y receptores citoplasmáticos. Es importante todo esto que ya el doctor les explicó anteriormente, que la vitamina D tiene que unirse a su receptor, tanto de membrana como citoplasmático. Va a ocurrir un cambio conformacional, se va a unir al receptor X retinoide, que es el que permite que éste ejerza su acción dentro del núcleo de las células, de todas estas células que estamos viendo, para que cumpla las funciones que tiene en cada órgano en específico. Sabemos que la hidroxilación renal, que es la segunda hidroxilación, es la que nos va a dar la vitamina D activa, que es la 25-dihidroxivitamina D. Esa es la forma activa de la vitamina D. Esa regulación renal va a depender de varios elementos. Va a estar estimulada, es decir, ¿qué es lo que hace que no permita que se ocurra o no la segunda hidroxilación? La va a estimular la paratohormona, la hipocalcemia y la hipofosfatemia. ¿Qué es lo que impide la segunda hidroxilación? Los niveles de 1.25 de hidroxivitamina D3, la hipercalcemia, la hipofosfatemia y el factor de crecimiento fibroblástico 23.
En esta gráfica vemos entonces la localización de los receptores de vitamina D3, como ya sabemos, los hemos mencionado. Veníamos hasta acá, todo lo que era piel, riñones, las tibias, hueso, colon, y comenzamos entonces a ver localización de estos receptores y de los elementos de unión específica de la vitamina D3 en el aparato reproductor. Igual, cuando vemos las acciones, tenemos algo muy importante que es la apoptosis celular, que tiene mucho que ver también con el desarrollo embrionario y en nosotros en fertilidad, especialmente en las mujeres, en la producción de óvulos, nosotros usamos mucho esta palabra porque el envejecimiento ovárico tiene mucho que ver con la apoptosis celular o muerte celular programada. Y en cuanto a sus funciones, aparte de regular el metabolismo óseo y hacer la homeostasis del calcio y del fósforo y tener un papel fundamental en la inmunidad, tenemos que ya estamos evaluando los aspectos reproductivos de la vitamina D. Entonces, acá yo les traigo esta gráfica que es muy importante. Esta gráfica es de un estudio que publicó Glacier en el 2016. Y esta gráfica no es una gráfica que tenga que ver directamente con vitamina D, pero sí quiero yo mostrarles a ustedes cómo se hace este estudio porque se vio una caída, hubo una caída a nivel mundial de las tasas de embarazo en todo lo que eran técnicas de reproducción asistida a partir del 2001, 2002, se mantuvo más o menos hasta el 2008. En el 2008 al 2010 nos recuperamos un poquito, pero de allí en adelante ha habido una marcada caída de las tasas de fertilidad o de las tasas de reproducción en las clínicas de fertilidad. Este estudio de Glacier se corresponde mucho con los datos que presentan las oficinas de demografía de Latinoamérica, del Reino Unido y de Europa, donde se ha visto también una caída vertiginosa de la fertilidad y lo más importante, que es esta próxima lámina, en los países nórdicos, este es un estudio de Estados Unidos, llama mucho la atención cómo ellos comenzaron a ver en pacientes que no acudían a las clínicas, sino cuál era el comportamiento que ellas tenían de embarazo con respecto a la época o a las estaciones del año. Acá, a pesar de que este estudio tiene una comparación entre pacientes solteras y casadas, lo que realmente nos atañe de este estudio es ver cuáles son los meses más fértiles en estas pacientes que están en países que hacen estaciones, y podemos ver que la tasa más elevada de embarazo se corresponde a los meses que tienen verano. Vemos que hay una caída justo cuando comienza a entrar el otoño y el invierno, y luego a partir del mes de marzo, abril se retoman nuevamente las tasas de embarazo. Hay otro estudio publicado en España, en los centros de investigación de España, donde se hace una correlación, esto sí ya es en clínicas de fertilidad, con lo que era la transferencia de embriones frescos y el número de gestaciones evolutivas, y vemos cómo lo que nos atañe acá es el número de gestaciones evolutivas. Vemos cómo durante el mes de junio, quizás el mes de julio, hasta el mes de octubre manteníamos una tasa de gestaciones evolutivas que era constante, pero luego cuando caen nuevamente los meses de noviembre, diciembre, los primeros meses del año, que son los meses de invierno, caía la evolución del embarazo. Entonces, esto ha hecho que se realicen muchísimos estudios para estudiar, para analizar entonces las consecuencias de la exposición a la luz solar, de la influencia que puede tener la vitamina D dentro de la fertilidad. En ese rango de ideas vamos a comenzar entonces analizando el papel de la vitamina D en el varón. Sabemos que la vitamina D está directamente relacionada con los niveles de hormonas sexuales y con la calidad del semen. La vitamina D3 estimula el metabolismo del calcio y eso tiene mucho que ver con la espermatogénesis, favorece una buena espermatogénesis, la motilidad espermática, la hiperactivación espermática y la reacción acrosómica. Sabemos que la 1.25 dihidroxivitamina D3, que es la forma activa de la vitamina D cuando sucede la segunda hidroxilación, que ya sabemos que no ocurre únicamente en el hígado, sino también en los órganos reproductores, activa la motilidad espermática e incrementa el calcio intracelular. Este estudio que tenemos acá de Ana Paula Sanata
Se lo recomiendo de verdad muchísimo. Es un estudio muy importante donde se demuestre que existe una interacción entre los estrógenos y la 1.25 dihidroxivitamina D. Ambos juegan un rol importante en lo que tiene que ver con la función espermática. En esta gráfica tomada también del estudio de Ana Paula, podemos ver que la vitamina D tiene receptores en la célula igual que los receptores de estrógeno, y se ve cómo hay una sinergia de la acción tanto de la vitamina D en su forma activa como del estrógeno, y se puede ver que hay acciones de la vitamina D, pueden ser genómicas. La vitamina D tiene un receptor de membrana dentro de las células sexuales masculinas, y ella directamente puede estimular a la aromatasa, al sistema del citocromo P450, para que se produzca la esteroideogénesis, o puede por una vía directa también estimular la producción de testosterona. La vitamina D también va a actuar encima de los receptores de estrógeno, los receptores estrogénicos tipo 1 y tipo 2 de membrana, y también va a promover la estimulación del calcio intracitoplasmático. Esa vitamina D también estimula la expresión de los receptores estrogénicos tipo dentro del plasma de las células espermáticas, y el receptor estrogénico dentro del núcleo celular produce más genes de expresión de los receptores de vitamina D. La vitamina D y el estrógeno a nivel nuclear de las células de Sertoli y células de Leydins va a tener un sinergismo que potencia la acción de la aromatasa, estimula la síntesis de la testosterona y va a promover la síntesis de más receptores, tanto de estrógenos como de progesterona, de estrógenos como de vitamina D3. Esto es una lámina que demuestra más o menos cómo está la cantidad de receptores de vitamina D3 a nivel de las células de Sertoli, a nivel de las células de Leydins, incluso a nivel del mismo espermatozoide se han encontrado receptores de vitamina D en la pieza media, en el cuello y en el propio citoplasma del espermatozoide. Esta lámina que está acá es muy importante porque estudiando las reacciones de los receptores de vitamina D3 dentro del espermatozoide, nos pudimos dar cuenta de que en todas las fases de motilidad y activación del espermatozoide, todo lo que es generación de GMP cíclico, AMP cíclico, la presencia de la liberación de calcio, está implicado la vitamina D3 en su forma activa, que es la 1.5 dihidroxivitamina D3. ¿Ok? Y vemos cómo tiene mucho que ver, como les dije anteriormente, con la hiperpolarización, con la activación para que ocurra, para la fosforilación de las proteínas del flagelo, para que pueda haber la hiperactivación y la quimiotaxis. Entonces, después de haber analizado todo esto, ya no nos queda duda de que la vitamina D3 tiene una importancia grandísima en todo lo que es la espermatogénesis, la motilidad espermática, la calidad de los espermatozoides. La vitamina D3, entonces, tenemos que está la 25 hidroxilasa y la 1.25 hidroxilasa, ya sabemos que están en las vesículas seminales, en los testículos, epidídimo, próstata y todas las células espermáticas en evolución, incluso en los espermatozoides maduros, como lo acabamos de ver. Esto que estamos viendo acá, los receptores de vitamina D y la expresión de 24 hidroxilasa, lo estamos usando últimamente en las clínicas de fertilidad, sobre todo la expresión de la 24 hidroxilasa como marcador de la calidad del espermatozoide. ¿Ok? La vitamina D3 se encuentra presente en testículos fetales, y se han visto receptores presentes de vitamina D3 en los testículos fetales. Tiene que ver entonces con la testosterona, con el estradiol, con las globulinas transportadoras de hormonas sexuales. Se ha visto que tiene mucho que ver con la acción de la antimülleriana, la inhibina beta, y
con respecto a la expresión de la LH y de la FSH en el varón, los estudios no concluyen mucho la acción de la vitamina D específicamente en estas dos hormonas. Pasamos entonces a hablar de la vitamina D en la fertilidad femenina. Nosotros tenemos varias maneras de medir la reserva ovárica, pero hay un parámetro que es el que casi todo el mundo utiliza, que son el conteo de folículos anstrales, el FSH y los niveles de hormona antimuleriana. Sabemos que la FSH o la hormona estimulante del folículo está en las células de la granulosa y son sensibles en la primera fase del desarrollo folicular o metafase 1. La hormona antimuleriana es una glicoproteína de la familia del factor de crecimiento transformante y es expresada por los folículos preantrales y antrales pequeños. Solamente ellos expresan la hormona antimuleriana, es secretada a la circulación, debe unirse a su receptor y el papel fundamental de la hormona antimuleriana es suprimir la maduración folicular, permitiendo que solo un folículo se ovule. De esta manera, controla la corte folicular para que no haya un gasto exagerado de folículos y ocurra la ovulación monofolicular. Tenemos que saber entonces que a mayor hormona antimuleriana, menor maduración folicular, a menor hormona antimuleriana, mayor maduración de folículos y mayor folicular. Existe un gen que codifica para el receptor de la hormona antimuleriana. En el gen que codifica para el receptor de hormona antimuleriana se encontraron elementos de unión específica de la vitamina D3. Para que la vitamina D se una a su receptor, necesita la presencia del 1.25 dihidroxivitamina D3, ¿ok? Esto es importante. Pero se descubrió que para que la hormona antimuleriana sea efectiva, tiene que ocurrir la fosforilación de un factor llamado SNAC 158. Es decir, que si no ocurre la fosforilación de este factor, una vez que la hormona antimuleriana se une a su receptor, es imposible que ella entre al núcleo de la célula y cumpla su función, que es impedir la ovulación múltiple y que sea monofolicular. Entonces, para que ocurra la fosforilación de ese factor, se necesita la presencia del 1.25 dihidroxivitamina D3. Ocurre la fosforilación de ese factor y vamos a tener entonces en el núcleo que la hormona antimuleriana llega al núcleo y ejerce su función. Hay un estudio muy importante que publica que mujeres con menos de 25 nanogramos de 25 hidroxivitamina D3 expresaban 2 a 3 veces más ARN mensajero que codifica para el receptor de la hormona antimuleriana. Quiere decir que estas mujeres que tenían bajos niveles de vitamina D3 expresaban mucho el receptor y ese receptor permitía la unión o captaba mucha hormona antimuleriana, pero como los niveles son bajos, impedía la fosforilación del SNAC 158 y eso hacía que los niveles de hormona antimuleriana bajaran y que la paciente tuviera la paciente presente un mayor consumo folicular. Y cuando se les suministró a este grupo de pacientes vitamina D3, se vio cómo mejoró los niveles de hormona antimuleriana, pero esto es un estudio realizado en mujeres jóvenes, ¿ok? Hay que ser muy responsable, no vaya a ser que nosotros a partir de ahora digan, vamos a empezar a darle vitamina D3 a las pacientes menopáusicas porque la doctora Carmen dijo que iba a subir los niveles de antimuleriana. No, esto es en mujeres jóvenes, ¿ok? Este es un estudio de Denis y colaboradores donde ellos muestran en esta gráfica los resultados que obtuvieron en pacientes a las que se les dieron tratamientos con vitamina D3 y básicamente vemos que en las células de la granulosa humana tenemos que disminuyó el ARN mensajero que expresa el receptor de la hormona antimuleriana
disminuyó el ARN mensajero de los receptores de FSH. Hay que tener mucho cuidado con la vitamina D y el cáncer de próstata, porque se ha visto que la vitamina D3 aumenta el ARN mensajero que codifica para la hormona antimuleriana, y más adelante vamos a ver que esto tiene mucho que ver con la síntesis de estrógeno y testosterona en el varón. Entonces, manejar con mucho cuidado la vitamina D3 en pacientes con cáncer de próstata. Ok, entonces sabemos que la hormona antimureriana requiere la fosforilación de un factor conocido como el SMAC 158 para poder unirse a su receptor y cumplir su acción. A menor vitamina D3, mayor ARN que codifica el receptor de la hormona antimureriana, mayor consumo de hormona antimureriana, mayor envejecimiento. A menor vitamina D3, mayor FSH, a menor D3, menor antimureriana. A mayor D3 se potencia la modulación folicular y a menor D3 la reserva ovárica cae y la paciente puede entrar en una menopausia precoz. Estos son estudios que van a encontrar muchísimos estudios que hablan de lo importante que es el suplemento de las dosis de vitamina D para incrementar los valores de hormona antimuleriana en mujeres jóvenes. No se ha visto el... vamos a ver, a ponerlo en presentación. Ok, entonces les mostraba yo este estudio donde a estos son dos grupos de pacientes, un grupo control al que no le dieron suplementos de vitamina D. Estos son pacientes jóvenes, ¿ok? Que tenían una hormona antimuleriana muy baja y decidieron darles suplementos de vitamina D porque los niveles de vitamina D estaban por debajo de 25. Y vemos cómo el grupo al que se le dio suplementos de vitamina D aumentaron los niveles de hormona antimuleriana y el grupo control no tuvo cambios, por supuesto, porque a ellos no se les dio suplemento de vitamina D. Este estudio deja bien claro la participación importante de la hormona antimuleriana de la vitamina D en cuanto a la regulación de la expresión de la hormona antimuleriana en mujeres jóvenes. La vitamina D tiene un papel importante en la esteroidiogénesis. En la esteroidiogénesis también, como hablamos un poquito de lo que ocurría en el varón. La vitamina D, entonces, estimula la producción de estrógenos, estimula la producción de progesterona, induce la producción de estrona, estimula la producción de la proteína de unión al factor de crecimiento insulínico tipo 1 y mejora la producción de estrógeno y progesterona en las células placentarias, ¿ok? Esta gráfica que tenemos acá es altamente conocida por todos nosotros. Esto es la esteroidiogénesis, cómo ocurre desde la síntesis del colesterol para la obtención de todas las hormonas que nosotros necesitamos en nuestra vida reproductiva y en toda nuestra vida, pero quería mostrarles, muy importante, que la acción de la vitamina D3 se ha demostrado es justamente en el paso de la dehidroepiandrosterona a la androstenodiona, justamente en el lugar donde actúa la aromatasa. Es acá donde vamos a tener la acción más importante de la vitamina D y también en el paso de la androstenodiona a testosterona. Se ha visto también papel importante de la vitamina D en la sulfotransferencia la tierra de hidroepiandrosterona a nivel de la corteza renal. Hay un micrófono encendido por allí, por favor, si lo pueden apagar. Gracias. Ok. Esto que yo les estoy mostrando acá es un corte histológico de cómo se ven los cilios a nivel de la trompa. Esto es un epitelio de la trompa de Falopio. La trompa de Falopio es un mundo de verdad apasionante. Tenemos las células caliciformes, que son como un cáliz, como una copita, donde los espermatozoides van a guardar, a ser capacitados para llegar hasta el óvulo y fecundarlo, y donde va a recibir los primeros nutrientes, las primeras horas de vida del embrión. Y esto que ustedes ven acá son las células ciliadas, son los cilios de la trompa. Acá lo ven de otra manera, células caliciformes, células ciliadas en el epitelio de la trompa. ¿Cómo actúa? Ya les vamos a decir cómo actúa la vitamina D en la trompa. Tienen que saber que existen dos tipos de cilios.
todas las células del organismo tienen cilios, pero hay cilios primarios que no son móviles, ¿ok? Y esos están en prácticamente todas las células de nuestro cuerpo, pero tenemos cilios mótiles que solo vamos a encontrar en los epitelios del tracto respiratorio, en los conductos del aparato reproductor femenino y masculino, y en las branquias vivos y numerosos protozoarios. ¿Qué pasa? Para que un cilio se mueva, él necesita la estimulación de el calcio, el fósforo y la activación de la bomba sodio-potasio ATPasa. En la base de las células del epitelio de la trompa se han encontrado específicos de la vitamina D y receptores de vitamina D que donde tiene acción la 1.25 dihidroxivitamina D que contribuye a la motilidad de los cilios. Tenemos estudios donde vemos que la deficiencia de vitamina D se correlaciona mucho con la presencia de embarazos ectópicos donde no ha habido una causa infecciosa, y es porque sabemos que los cilios desplazan en un sentido de contracorriente del útero hacia la trompa para permitir el avance del espermatozoide, pero una vez ocurre la fecundación, entonces los cilios tienen que desplazarse desde la fimbria o desde la ampolla hacia la cavidad uterina. Cuando tenemos un déficit de vitamina D, hemos visto que el movimiento del espermatozoide a través de la trompa es muy lento, a pesar de que el espermatozoide pueda venir capacitado, necesita la presencia de calcio, la activación de la bomba sodio-potasio ATPasa para que los cilios cumplan su función. El epitelio no es recto, es un epitelio que va de esta manera, y para esto necesita el espermatozoide tener ayuda, igual el embrioncito venir de retorno con la ayuda del desplazamiento ciliar. Ahora, vamos a hablar de la vitamina D en la implantación y en el desarrollo embrionario. Para que ocurra la implantación hay algo muy, muy importante. No solamente que haya el encuentro del óvulo con el espermatozoide y que el ovocito se permita fertilizar por el espermatozoide, que se desarrolle un embrión de manera adecuada, que los cilios de la trompa lo desplacen también de manera adecuada hacia la cavidad uterina, sino que necesitamos la expresión de algo que nosotros llamamos pinópodos de implantación, que son los genes OXA10, ¿ok? Esos genes OXA10, en los últimos estudios de inmunohistoquímica, de muchísimos trabajos que se han venido publicando en los últimos 5 años, se ha visto que la 1.25 dihidroxivitamina D3 tiene un papel fundamental en la expresión de los genes OXA10, va a tener una importancia también a nivel de la expresión de los COX-2, que sabemos que son factores proinflamatorios, y sabemos que en las primeras fases del embarazo nosotros vamos a tener la presencia de factores proinflamatorios. Tiene mucho que ver con la cantidad de prostaglandinas, y a nivel uterino, entonces, esa expresión de los genes OXA10, nosotros lo vamos a ver de la siguiente manera. Tenemos el embrión hace eclosión, necesita hacer una posición, una adhesión y finalmente una invasión. Pero para que él invada, él necesita un pinópodo, es como una pequeña hendidura que se hace en el endometrio donde el embrión comienza a entrar, posteriormente se va a cubrir por una capa de células acá arriba, y para que se dé el desarrollo embrionario. Si no tenemos la expresión de los genes OXA10, no va a ocurrir el embarazo. Tenemos también varios estudios publicados, uno de los últimos que le traje está publicado en Fertility and Sterility en febrero de este año, donde dice que las oportunidades de embarazo aumentan cuando las pacientes se colocan vitamina D y que tienen más chance de tener aborto aquellas pacientes que tienen déficit de vitamina D. Acá tenemos otro trabajo de cómo la deficiencia de vitamina D tiene que ver con las pérdidas fetales tempranas. Muchos más trabajos que explican cómo la vitamina D tiene que ver con la poca expresión de los pinópodos de implantación y esos genes OXA10, y cómo tienen mucho que ver también con el desarrollo placentario.
En esta lámina, bueno, esta lámina resume la importancia que tiene la 1.25 de hidroxivitamina D3 en el embarazo, que tiene una regulación en la homeostasis materna del calcio. Vemos cómo tiene que ver, favorece también la acción antiinflamatoria. Tiene mucho que ver con la formación de la decidua y el trofoblasto, y a nivel del feto, entre otras cosas, tiene que ver mucho con el ciclo del pelo, con el desarrollo de los órganos y con el desarrollo óseo del feto. Para resumir, entonces, el déficit de la vitamina D3 en la madre, en la embarazada, podemos tener un hiperparatiroidismo secundario, vamos a tener un mayor riesgo de diabetes gestacional. Esto lo explicó muy bien el doctor Jocelyn. Las mujeres con déficit de vitamina D3 son más propensas a sufrir de preeclampsia y de parto prematuro, y a nivel del feto vamos a ver que ellos van a tener bajo peso al nacer, un menor crecimiento postnatal, hipocalcemia, y van a tener un raquitismo cognitivo, ¿ok? Entonces, dicho todo esto, de verdad es bien importante que comencemos, si no lo estábamos haciendo ya, a darle más importancia a la vitamina D3, no solamente durante la fertilidad. Ya sabemos cómo afecta desde la esteroideogénesis, a la función del espermatozoide, a la receptividad del endometrio, a la capacidad que tiene la trompa para que los cilios se muevan. Dentro del ovario tiene mucho que ver con la ovulación, con la expresión de la hormona antimülleriana, con el papel de la hormona folículo estimulante. Entonces, es bien importante que sepamos, no solo en fertilidad, sino también en la embarazada, hacer sus suplementos de calcio, medir los niveles de calcio. Ya sabemos que los niveles de calcio, no, los niveles de vitamina D3, perdón. La vitamina D que más circula en la sangre es la 25 hidroxivitamina D3, pero su forma activa es la 1.25 de hidroxivitamina D3. Esa no es la que medimos en la forma que tiene la segunda fosforilación. Y bueno, ya para terminar, agradeciéndoles muchísimo de verdad su atención y su paciencia, tenemos que saber que el conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende. Esto es una frase que a mí me gusta mucho de Plutarco, y yo pienso que cada día es bueno para aprender. Acá están mis redes sociales si tienen dudas, si nos quieren seguir. Yo sé que probablemente tendremos preguntas ahora, pero si quedan algunas en el aire, nos pueden ir y con muchísimo gusto estamos a su disposición. Gracias.